Para prepararme fue primero ver quién me iba a cuidar. Fue toda una logística familiar de ver cuándo puede venir mis suegros, cuándo vienen mis papás. Y fue organizar a toda la familia y entender que esto no iba a ser poco tiempo. Gracias a Dios tengo un trabajo que me apoyó mucho, pero la realidad del asunto es que hay ciertas políticas que no se podían mover. Fue mucho platicar con mi jefe, con la gente de recursos humanos y empezar a ver números y entender qué iba a poder hacer, qué no iba a poder hacer. Mi hijo juega soccer, por ejemplo, que es un gasto fuerte, y fue un poquito quitarte el estigma de empezar a decir, voy a necesitar ayuda. Y voy a necesitar ayuda en tiempo, en dinero y como me la den. Bueno, cuando se volvió una realidad que me iban a tener que hacer un trasplante, agendamos el cuándo iba a empezar todo esto. Y diría yo, ahí empezaron las dificultades. Me acuerdo el día antes, inclusive yo me rapé antes porque dije, ya si voy a perder el pelo, pues bueno, hagamos de esto una actividad. Me rapó mi hijo en sí, un poquito yo queriendo que él viera que, ¿sabes?, que esto iba a pasar. Nos divertimos mucho y después se fue él a su cuarto y se echó a llorar. Después de eso nos fuimos a la clínica Mayo al siguiente día y me empezaron a hacer análisis para poderme hacer la quimioterapia. Y empiezan una cantidad y serie de estudios donde me midieron absolutamente todo. Y empecé con la quimioterapia. La quimioterapia que me dieron a mí fue una quimioterapia de alta dosis. Me metieron un catéter, ahí se ve todavía el puntito, que iba directo ahora sí que a mi corazón, y por ahí me metían todo medicamento, me metían pues todo, me sacaban sangre, me hacían todo. Y bueno, llegó mi hermano, le hicieron a él, le sacaron tal cual la médula y me la pusieron a mí. La verdad es que el trasplante en sí, el día del trasplante, es totalmente anticlimático, porque el trasplante lo que es en sí es una bolsa grande de sangre, de médula tal cual, que le sacaron a mi hermano en mi caso y me le estaban metiendo a mí por medio del catéter. Creo que para mí la parte más difícil de todo este proceso no fue ni la quimioterapia, ni el día del trasplante en sí, sino todo lo que vino después. El pelo se me cayó 100%, la piel como si me hubiera quemado en el sol y se me empezó como a descarapelar en muchas partes. Tuve muchos problemas del intestino. Sacaba yo la lengua y parecía como una carne de hamburguesa antes de hacerse prácticamente. Me estaba tomando una cantidad estúpida de medicamentos en ese momento. No sé, náuseas, vomitar, todo. Me acuerdo estar en la cama en el hospital, no quererme mover, no poder contestar un mensaje porque me tardaba años, los dedos ya me temblaban, ya no podía yo. No quería ver películas, no quería leer, no quería que me platicaran, no quería nada. Quería yo que se acabara todo. Mi esposa se dio cuenta de eso y medio llegó conmigo a jalarme las orejas y sí a decirme, no puedes, no te voy a dejar que te des por vencido. Los dos sabíamos que esto iba a ser difícil y que en algún momento este momento iba a pasar. Y pues sí, le volví a echar un poco de ganas y quizá los 2, 3 días de esa conversación donde yo había dicho, si mañana no me despierto no me importa, de repente ya estaba fuera del hospital y me sentía bien. Creo que como paciente, yo las 2 pláticas que tuve con personas me ayudaron muchísimo. Me hubiera gustado mucho en ese momento conocer este programa para poder tener esta misma plática con alguien en español y que tuviera un poco mi propia cultura. Y creo que como paciente muchas veces es importante saber que no vamos a tener la misma experiencia, pero que últimamente hay alguien que pasó por esto y alguien que te pueda escuchar
sin ningún juicio de quién eres o de dónde vienes, y un poquito nomás entender dónde estás y los temores que puedas llegar a tener, porque me consta que yo los tuve.